¿Qué tal? Mi nombre es Ian y hoy les voy a mostrar cómo hacer esta pokebola. Vamos a empezar con esto y paso por paso vamos a ver cómo se puede llegar hasta aquí con puras formas bien básicas. La mayoría son círculos nomás. Lo primero que quieren hacer ustedes es ir a archivo, crear nuevo o presionando comando o control N. Y hay que establecer unas medidas bastante grandes de una vez, porque como este es un programa que trabaja con píxeles, las imágenes pues pierden calidad si se trabajan muy pequeñas y se quieren visualizar grandes, ¿no? Y podemos ir directamente a los predeterminados que hay aquí para impresión. Por ejemplo, el tabloide tiene unas muy buenas medidas que son de 27 por 43 centímetros y ya tiene una resolución que es buena para impresión. Digamos que si ustedes quieren trabajar también en un espacio cuadrado, pueden equiparar estas dos medidas, ¿no? Y que sea 43 centímetros por 43 centímetros. En mi caso, quiero trabajar a un lado de esta para tenerla de referencia. Así que simplemente quiero expandir la imagen hacia acá para tener ese espacio en blanco para trabajar. Esto es algo que les puede servir, que seguro les va a servir en algún momento. Lo van a utilizar cuando quieren ampliar el lienzo o el espacio de trabajo sin distorsionar o deformar lo que contiene, ¿no? Se van a ir a imagen y en tamaño de lienzo aquí se decide hasta dónde se van a expandir los límites sin que lo de adentro se modifique. En este caso también algo padre que tiene es que se puede poner un ancla. Aquí la puse de este lado para que lo que saque decida yo expandir solo se expanda en la dirección en la que van las flechas. En este caso nomás, si voy a expandir, digamos, en un 200% el ancho, para que se haga un espacio acá, solo se va a expandir hacia la derecha. Ahí está. Ahora, para que podamos empezar, primero voy a agrupar todas estas capas, seleccionando de la primera a la última con Shift y presionando comando o control G. Se meten todas en un solo grupo. Así ya no hay tanta capa estorbando la vista. Voy a poner un color blanco de base. Voy a poner una nueva capa aquí. Y con la herramienta de cubeta o la tecla G también, voy a poner un fondo blanco para empezar a trabajar. Y lo voy a mover aquí abajo de estas otras capas para que estas estén visibles encima de este fondo, ¿no? Ahí está. Lo que voy a hacer ahora, y esto que sigue de hecho es como el fundamento de todo lo que vamos a hacer en el resto del tutorial, es crear una línea delgada vertical. Lo que voy a hacer yo es simplemente con un pincel chico voy a trazar una línea vertical para que la línea sea perfecta, que no salga así. Voy a elegir un color más oscuro para que no salga chueca, digamos. Si seleccionan la tecla Shift mientras la trazan, sale derechita. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo el espacio de trabajo con comando o control A, presionar V para que se seleccione la herramienta de mover. Y aquí está la opción de centrar el objeto. Está para orientar a la izquierda, a la derecha, al centro y arriba, al centro y abajo. Y de esto va a depender mucho lo que vamos a hacer después. Entonces esta opción es para que la línea se quede justo al centro, para que así divida las imágenes que ya están hechas de las que vamos a agregar acá, ¿no? De las formas que vamos a agregar acá, o que yo voy a agregar. Y ahí está. Les dejé el link de descarga de unos pinceles que son de un tipo llamado Daniel, que es muy buen pintor. Su link no funciona aquí ya, entonces se los quise subir a una nube para que pudieran tener los pinceles que contienen estas hojas, que básicamente nomás se da un clic y se arrastra el cursor y se van pintando hojas, ¿no? Sin necesidad de pintarlas manualmente una por una. Entonces lo que van a hacer es descargar el archivo y les va a aparecer este documento .abr. La manera de cargarlo, si nunca lo han hecho,
es seleccionar la herramienta de pincel o la tecla B de burro, dar clic derecho y acá hay una opción que dice cargar pinceles y van a seleccionar el archivo de ABR y listo, van a aparecer acá abajo. También como paréntesis, me gusta recomendarles que sea lo que sea que vayan a ilustrar, pintar, dibujar o vectorizar o lo que quieran, siempre es bueno buscar referencias. Yo no recuerdo la verdad cuál fue exactamente la imagen en la que me basé para hacer esa pokebola, pero sé que busqué pokebolas y que tomé referencia de al menos de una pokebola. Entonces, en especial si uno es principiante, debe de buscarse muchas referencias y a uno se maneja a la perfección algo de memoria, ¿no? Como muchas personas que ya, digamos, hacen retratos desde la memoria y los hacen perfectamente bien. Pero inclusive gente muy muy talentosa también utiliza referencia constantemente. Así que ese es un consejo antes de empezar. Muy bien, lo primero que hay que hacer aquí es tomar la herramienta de elipse y vamos a seleccionar la herramienta de gotero primero para dar el color. O pueden ustedes trabajar con el color que quieran, pero yo voy a basarme más o menos aquí de los que ya están. Ahora sí, tomar la herramienta de elipse y hacer este óvalo para la parte interna de abajo. La ventaja de hacer los círculos u óvalos con la herramienta de elipse es que los podemos copiar, los podemos duplicar y se pueden editar y estirar en cualquier dirección y no van a deformarse, no van a perder calidad, ¿no? Si se hacen para arriba, para abajo o para los lados. Entonces, a partir de este vamos a construir todo esto. Lo ideal, mi consejo es que si se va a hacer, si se tiene muy claro la forma de una ilustración, empezar como por los primeros, por la forma básica, es lo principal. Este es el final, pero si te fijas, todo el resultado, todos los elementos de la pokebola están dentro de este espacio. Entonces eso es como lo primero y ya después podemos trabajar dentro de esos límites. Lo primero que haría en ese caso es duplicar esta elipse, que se puede hacer tanto arrastrando la capa a capa nueva para que se duplique acá, o si ya estando en esta capa presiono la tecla Alt, si se fijan ahí está marcando que se está presionando, se va a hacer una copia, ¿sí? Cuando dé clic y arrastre el cursor. Y si selecciono Alt y Shift al mismo tiempo, van a estar alineadas verticalmente u horizontalmente si arrastro hacia la izquierda. Entonces voy a presionar Alt y Shift al mismo tiempo para crear la parte de adentro de arriba. Después presionar Comando o Control T para que aparezcan las herramientas de transformación y seleccionar este nodo y estirarlo más o menos a la altura a esta altura, ¿no? Ya va a depender de la referencia que ustedes estén tomando cuando hagan otras ilustraciones. Ya será que con su ojo vieran más o menos cuál es la proporción correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, siento que este está como más redondo y este está muy alargado, muy hacia los lados. Así que voy a tomar estas dos capas, voy a presionar otra vez Control o Comando T y con la tecla de Alt, si muevo alguno de los nodos de los lados hacia afuera o hacia adentro, va a estirar el otro lado en la misma proporción. Si no selecciono Alt, solo se va a estirar hacia acá. Si selecciono Alt, los dos van a estirarse proporcionalmente. Entonces lo que quiero es hacerlo un poquito más redondo. Voy a comparar presionando Control Z a ver cómo se veía. Estaba mucho más largo antes y ahora está un poco más redondo. Se siente un poco más, pues, esférico, ¿no? Como una pokebola. Ahora es hacer estas otras dos formas también a partir de estas dos. Para eso voy a duplicar esta y
la que quedó abajo la voy a estirar hacia arriba para que haga este especie de arco rojo. Voy a ir cambiando el color para no confundirme, ¿no? Porque los dos serían azules, así que no sabría dónde está el límite de cada una. Así que para diferenciar, damos doble clic a la capa y aquí en superposición de color se puede elegir el color que sea. Voy a tomar este con el gotero y ahora sí lo puedo estirar. Lo único que pasa aquí es que siento que no queda tanto en forma de huevo como aquí y se siente un poco rara la perspectiva porque se nota mucho de aquí de ambos lados. Así que lo que haría es estirarla un poco exageradamente hacia arriba y luego seleccionando Shift y dando clic adentro, arrastrar hacia abajo y encontrar más o menos el punto en el que se sienta como una curvatura natural aquí arriba. Digamos que ahí está parecido a este y ahí se siente mucho mejor. Ahora sí, Enter para definir la forma. Lo que voy a hacer después es dar clic derecho a la capa para rasterizarla aquí, porque si no, no voy a poder deshacerme de todo esto que realmente no me sirve, ¿no? Entonces voy a dar clic en rasterizar, tomar la herramienta de borrador, ahora clic en la tecla E, elegir un pincel con dureza de preferencia. Si digamos el pincel es uno de estos que tiene bordes como difuminados, se va a ir borrando así y pues para este caso no conviene. Voy a tomar un pincel duro y voy a borrar y listo. Siento que le falta un poco aún, un poco más exagerado, más o menos ahí. Y de la misma manera ahora vamos a hacer la parte de abajo. Voy a duplicar este de nuevo. Quiero que se quede en el mismo lugar, así que lo voy a duplicar aquí. Control T o cambiar el color antes. Superposición de color. Lo voy a mover abajo de la otra capa. Ahora sí, Control T. Y voy a aplicar lo mismo aquí. Voy a encontrar el punto donde que estos nodos estén a la altura de aquí de la elipse de la parte interior de abajo, para que quede bien alineado todo. Digamos que quiero algo así, con esta forma más o menos. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, voy a rasterizar la capa y borrar todo lo que no quiera de este lado. Sí, ahí quedó. Lo que viene después es trabajar los detalles de adentro de este espacio. Para eso hay que tener bien ubicada la capa, crear una nueva capa, clic derecho y hay una opción llamada crear máscara de recorte. En este caso todo lo que sea que hagamos dentro de todo el lienzo solo va a ser visible lo que esté dentro de este espacio, dentro de la capa donde está la flecha aquí marcando. En este caso, por ejemplo, si quiero dar esta sombra y este brillo, que utilice probablemente un negro, simplemente un negro y un blanco, voy a tomar la herramienta de pincel o presionar la tecla de B de burro, clic derecho y con uno de los pinceles redondos básicos seleccionados, de los que están a mero arriba, bajar toda la dureza y aumentar el tamaño más o menos a algo así para poder hacer esto. Hacer la otra capa. Esto. ¿Sí? Hay que dejar el clic seleccionado y arrastrar el cursor para dar la sombra más o menos a nuestro parecer. Y lo mismo,
tomar el color blanco para las iluminaciones y dar una pasada por acá. Ahí, si se fijan, tengo a 50% la opacidad del pincel. Si está saliendo demasiado oscuro su trazo o demasiado claro, pueden bajar la intensidad aquí, la opacidad. Ahora lo siguiente que hice fue crear este espacio que es como para donde embona esta parte de la Pokébola. Y en ese caso podemos crear una nueva capa y una elipse. Va a ser un círculo perfecto, de hecho, entonces sería utilizar la herramienta de elipse y presionar Shift para que salga proporcional la forma. Cuando presionas Shift no sale con una forma libre la elipse, sino perfecta. Podemos hacer un círculo más o menos de ese tamaño, que va a ser este. Si se fijan, aquí son dos. Son este primero y luego agrego uno más oscuro para crear una especie de sensación de volumen aquí. Entonces primero vamos a hacer el azul claro. Voy a mover este al centro lo quiero mover al centro de esta parte, así que si recuerdan las herramientas de alinear, seleccionando o dando clic, mejor dicho, a la tecla de control y dando clic en la capa de la que deseo seleccionar su espacio, me va a aparecer delimitado aquí el espacio que abarca esa capa. Y ahora sí, lo que sea que alinee se va a alinear en base a esta selección nomás, no a todo el lienzo. Si doy clic aquí en alinear al centro, este círculo se va a alinear perfectamente. Me parece que ya estaba alineado ahí, así que lo voy a hacer otra vez nomás para que se entienda. Ahí está. Lo quiero hacer un poco más pequeño, porque acá está un poquito más chico. Ahora sí es acomodarlo manualmente a como les parezca mejor, que se sienta mejor. Voy a tomar con el pincel este color y voy a rellenar ese círculo de este color aquí. Ahora voy a duplicar ese círculo. Si se fijan, estas dos capas no están funcionando como máscara de recorte de esta capa, pero como están estas dos debajo de esta, que es esta parte del interior, no se alcanza a ver el resto, solo se verían si estuvieran por encima. Entonces no son problemas si no están, aunque no estén hechas máscaras de recorte a esta capa. Ahora esta que quedó arriba la voy a hacer de un azul más oscuro, este azul, y la voy a hacer un poco más chica. Quiero que se quede en el mismo lugar y que sin embargo sea un poco más pequeña y se vaya haciendo pequeña hacia el centro. Así que para eso hay que presionar Shift, Alt y dar clic a alguno de los nodos de las esquinas para que se haga proporcionalmente más pequeña, pero en el mismo eje, en base a este eje. Más o menos ahí, digamos. Bueno, ahí está. Ahora lo que sigue es el interior de la Pokébola, de la parte de abajo. Este paso es hecho bastante sencillo. Es de nuevo usar máscaras de recorte. Y todo esta vez va a ir adentro de esta capa. Voy a crear una nueva capa, convertirla en máscara, y para esta parte azul se pueden hacer diferentes cosas. Hay un modo no tan práctico, pero que a veces, porque es más veloz, quizá me gusta utilizarlo. Digamos, utilizar un pincel muy grande, no tan grande, más o menos así, digamos, y crear la forma manualmente, algo así, ¿no?
queda un poco disparejo ahí, tendrá que ser más grande el pincel, pero es una forma. La otra forma es utilizar la herramienta de pluma, que está aquí, que es la tecla P, y dar clic en un extremo izquierdo, más o menos en este punto lo haría yo, y el chiste es que encontrar como el extremo opuesto, dar clic y sostener, y luego arrastrar la pluma así para que se vaya creando una curva, más o menos ahí. Creo que se siente natural. Luego completar la forma hacia acá, cerrarla, dar clic derecho y rellenar el trazado. Dar clic en enter para que se desaparezca y ajustar manualmente ahí, ¿no? Más o menos aquí que se sienta correcta la forma, algo así. Después es crear este espacio, estas líneas que son como de un azul más oscuro, como de este azul. Voy a crear una nueva máscara y voy a volver a utilizar la herramienta de pluma, de hecho, nomás que esta vez en vez de rellenar la forma que creamos, va a ser crear una línea en base al trazado que hagamos con la pluma, que es algo así. De nuevo se crea un nodo y luego otro nodo en otro punto donde se quiere que se lleve la trayectoria de la pluma, y habiéndola creado, dar clic derecho y no recuerdo cómo se llama en español, rellenar trazado me parece, y nos va a ofrecer con qué herramienta queremos crear el trazado. Para esta opción queremos que sea con el pincel, nomás que el pincel es muy grande, así que relleno todo este espacio. Hay que checar el tamaño del pincel, más o menos ajustar al tamaño del grosor de esta línea, ¿no? Azul, digamos que sea unos 20, algo así, para que se cree una línea de este tono. Ahí, ahora sí, ahí está. Voy a duplicar esa forma, la voy a arrastrar hacia la derecha y la quiero invertir para que quede como en la misma posición que esta, así que voy a ir a edición, transformar y voltear horizontalmente. Ahí está. Ahora lo que sigue es, igual con la herramienta de pluma, hacer estas líneas delgadas. Nueva capa, ajustar el tamaño del pincel a lo que se necesite, un poco más delgado, digamos que unos 4, ¿sí? Y hacer manualmente este trazado. Primero uno para esta línea, no me gusta mucho cómo quedó. Y de hecho creo que debe ser un poco más delgada la línea, así que lo voy a hacer de 3 puntos. Ahí está. Y luego crear las dos que van verticalmente. Nueva capa, máscara de recorte, y van a ir estos puntos amarillos ahí. Voy a elegir un tamaño similar, más o menos unos 11 puntos. Ahí está. Y siento que está como muy... como que esta parte de abajo no tiene la altura correcta, así que lo voy a estirar un poco. Sí, se siente mejor ahí.
Ok. Lo que sigue es una sombra interna y un contorno a esta misma capa. Así que nueva capa, máscara de recorte, un pincel de un buen tamaño y con muy baja dureza, con 0% de dureza, y podemos crear la sombra poco a poco con varios clics. Para este contorno lo que se puede hacer es seleccionar de nuevo con control o comando y dando clic en la capa que contiene todo esto, el espacio, y luego ir a selección, modificar, contraer y digamos unos 5 píxeles, y ahí queda más o menos. Esto es lo que ocupa, ¿no?, ese margen, este contorno. Lo que sigue es en selección, invertir, y va a seleccionar todo menos este espacio ahora. Ahora sí se puede rellenar, digamos, de este color, y con el pincel la estoy rellenando. Me parece que quedó muy gruesa esa parte, así que voy a hacerla un poco más grande para que ocupe menos del espacio del círculo. Así, sí, se nota la diferencia. Algo así. Más o menos ahí me gusta. Lo que sigue ahora es básicamente el mismo procedimiento, pero con la parte de arriba, como pueden ver. Es eso, y está muy sencillo. Va a ser lo mismo, va a ser ir a esta capa, crear una nueva capa encima de esa, convertirla en máscara de recorte, o incluso para este caso podremos mejor duplicar esa capa, cambiar el color, este azul primero, después convertirla en máscara de recorte, moverla hacia arriba, más o menos a que empate, ¿no? Ahí está bien en ese punto, me parece. Duplicarla otra vez, cambiar de nuevo el color a este, mover, y esta vez, para que quede con esta misma curvatura, sería hacer un poco más pequeña esa elipse, así, algo así. Sí, así está bien. Podemos duplicarla otra vez, cambiar el color por este verde y reajustar el tamaño también, algo así. Es muy sencillo, como pueden ver, y se trabaja todo en base a las mismas formas de siempre. Estas tres las podemos rasterizar. Y lo que sigue es hacer estas líneas azules. Para eso voy a crear una capa debajo de esa elipse verde. Y por cierto, las capas las pueden ir nombrando en base a que vayan necesitando ustedes tener ese orden. Yo si no me confundo con cómo van saliendo las capas, no suelo nombrarlas hasta que ya tengo algo bien asentado. O sea, no me preocupo por el orden, sino hasta después de ya tener algo que me está gustando lo suficiente como para saber qué se va a quedar y qué no, y si está funcionando o no en general, ¿no?, el trabajo. Entonces probablemente, de hecho, podré trabajar hasta el final así sin nombrar nada, pero si le llega a confundir algo, simplemente dar doble clic a la capa y cambiar el nombre es suficiente. Aquí, por ejemplo, elipse verde, y ya tienen bien ubicado que si quieren crear algo que esté encima de estas capas, pero no de esta elipse, la van a crear debajo de esa elipse verde. En este caso yo quiero hacer estas dos líneas azules ahí. Voy a definir el tamaño del pincel a
más o menos algo así, unos 17. Y hacer de nuevo lo mismo con la pluma. El chiste es más o menos que lleguen de aquí a acá. Es un tono muy oscuro. Voy a cambiar el tono. Ahí está. Sí. Voy a duplicarla con Shift Alt y voltearla horizontalmente. Sí, más o menos ahí está. Ahora lo que sigue es crear estas líneas delgadas de nuevo y los puntos amarillos. Para eso sí lo voy a hacer encima de la elipse verde. Nueva máscara de recorte. Definir el tamaño del pincel. Elegir el color. Y hacer el trazado. En este caso voy a tener que hacer el trazado de la pluma con 2 nodos. Voy a poner uno aquí a la mitad para poder hacer esta curva. Y luego la voy a completar acá. Más o menos ahí. Porque si hiciera directamente esto, de poner un nodo aquí y el otro completarlo acá, nunca quedaría una forma circular muy buena. Si se fijan, está muy... hay mucho espacio como vacío aquí en estos dos extremos. Y nomás este punto de en medio logra acercarse lo suficiente a las formas azul claro, ¿no? Y para ese caso es mejor hacerlo en dos partes. Contornear trazado. Y lo mismo para este de abajo. Contornear trazado. Y para estas líneas algo así. Puede estar un poco, y debería estar un poco curva para que se sienta que es algo esférica, ¿no? La pokebola puede ser algo así. En este caso sí voy a mandar las líneas debajo de la elipse verde, porque no me parece muy estético cómo quedó ahí, y mandarlas desde aquí hasta acá arriba será como forzar un poco la perspectiva y quizás no sea algo necesario. Ahora sí van los puntos amarillos. Y lo que sigue es probablemente la sombra. Y un contorno como el que agregamos aquí, más o menos. Para eso hacemos una nueva máscara de recorte. De nuevo un pincel grande, sin dureza. Y vamos dejando pinceladas. Sí. Para este contorno vamos a hacer lo mismo que hicimos en la forma de abajo. Nueva máscara de recorte, seleccionar los límites de la forma aquí, contraer la selección, invertir la selección y rellenar con un pincel, digamos, de este color. Aunque sí lo voy a elegir un poco más oscuro porque está en una parte donde, digamos que si una luz viene desde arriba a la izquierda o a la derecha, no va a pegar de la misma forma aquí que aquí. Esta sí va a alcanzar a recibir más luz. Entonces voy a elegir un gris más oscuro, algo así. Y también me parece que quedó demasiado grueso, así que lo voy a hacer un poco más grande
para que ocupe menos espacio. Un truco muy sencillo es que si quieren ir directamente a una capa en específico y no quieren buscar entre todas las capas, es solo presionar comando o control y dar clic en la capa a la que se quiere ir y te lleva inmediato. Ahí di clic en esta y me llevó la pokebola. O aquí doy clic en esta, por ejemplo, y me lleva a este círculo. En este caso quiero ir a esta parte de la pokebola para hacerla un poco más grande porque siento que le hizo falta un poco. Sí, ahí está mejor. Paso siguiente es la parte que embona en la parte de abajo. Esto es muy sencillo también, y de hecho en base a una sola elipse se puede hacer todo esto, todos esos círculos. Básicamente es crear una nueva elipse perfecta por ahora, digamos, sosteniendo Shift, hacer un círculo perfecto, seleccionar esta forma como referencia para alinear al centro, acomodar, control o comando T para transformar y cambiar la perspectiva a lo que necesitemos. Algo así se ve bien. Voy a tomar como referencia el gris que ya estaba acá. Todo lo demás va a ser básicamente duplicar una y otra vez esa misma elipse. Por ejemplo, en este caso, quizás esta es la única excepción. De hecho, aquí se puede crear una máscara de recorte, rasterizar el estilo de capa y hacer este pequeño volumen claro que hay aquí. Con el pincel se puede hacer. Algo así, digamos. Ahora sí voy a duplicar esta elipse, nomás que si la duplico ahí mismo se va a perder la máscara de recorte. Lo que puedo hacer es tomar las dos, la elipse y la máscara de recorte, duplicarlas y nomás eliminar la máscara de recorte de la copia. Y ahora sí seguiría a hacer esta elipse clara. Puedo sobreponer el color a este gris, hacerla un poco más pequeña, más o menos ahí. Sí, algo así. Voy a hacer un poco más intensa la sombra aquí porque siento que se está confundiendo un poco la elipse gris con esta elipse verde. Voy a bajar la opacidad del pincel y voy a pasarlo más general, algo así. Ahora sí voy a aplicar esta elipse de nuevo para crear este nuevo volumen. Si se fijan, es el mismo tono de gris, lo único que cambia aquí es este volumen que es un poco gris más oscuro. Voy a tomar el mismo gris de abajo para hacer esa sombra. Voy a duplicar esa elipse, hacerla de nuevo del gris claro y moverlo un poco hacia arriba. Y ahí tenemos el volumen.
Aquí parece que es un gris un poco más claro, así que lo que podemos hacer es bajar la opacidad de esta sombra aquí. Listo. Y después simplemente una máscara de recorte a esa última elipse gris. Voy a rasterizarla, crear una nueva capa encima de esa, convertirla en máscara de recorte y pasar un poco de blanco con el pincel más chico y con mayor opacidad. Y ahora solo falta un brillo en la pokebola. Para eso presiono control o comando y doy clic en la parte roja de la pokebola y me lleva directo a esa parte. Voy a crear una máscara de recorte ahí. Y ya depende ahí cómo quieran ustedes hacer el brillo. Yo simplemente hice otro círculo con el pincel esta vez. Elegí un pincel duro, más o menos de este tamaño. Hice este brillo que es más como brillo de caricatura, ¿no? O de cómic, que es... Pues ningún brillo es perfectamente redondo, pero en ciertas estéticas sí lo es. Así que puedes hacer algo así, digamos. O pueden ser varios. Y por último solo falta el fondo. Voy a guardar todas las capas de la pokebola en una sola carpeta. A partir de aquí, comando G. Para poder moverla más prácticamente. Y lo que queda solo es agregar el fondo. Voy a crear una nueva capa debajo de la pokebola. Y para esto vamos a usar los pinceles que les dejé para descargar. Primero, para el pasto hay unos que son como de default que podemos utilizar, que son estos dos. No, son estos dos, están más arriba. Para esto hay que elegir dos tonos de verde. Los dos tienen que ser verdes, tanto el color primario como el color secundario. Para cambiar el color secundario solo presionamos X y elegimos otro verde, porque pinceles como estos de pasto, entre otros pinceles, trabajan con ambos colores. Entonces, si uno tiene un color rosa, digamos, y el otro es verde, van a salir como una mezcla de esos dos colores, el pasto. Entonces los dos colores deben ser dos tonos de verde que queramos utilizar, digamos algo así. Y de hecho esto lo va a tener que mover debajo de la otra pokebola también, porque si no me va a aparecer arriba de esto. Ahí está. Tal vez un poco más pequeño. Sí, digamos algo así. Podemos crear una nueva capa y utilizar los pinceles de hojas que les dejé. Debería de ser este. Y este sí funciona en base a un solo color, me parece, así que no hay problema. Esto es muy práctico. Y para cosas que no sean pinturas tal cual, sino que sean, por ejemplo, cuestiones de diseño, a veces les puede servir mucho ahorrarse mucho tiempo con pinceles que hacen cosas muy específicas. Y nomás para crear profundidad, por ejemplo, en este caso agregué como otro nivel, digamos, de hojas con un tono más claro de verde. Solo sería cuestión de crear otra capa aquí, tomar ese verde o algún verde más claro y pasar de nuevo el pincel. Sí. Lo que viene después es la sombra. Esto es muy sencillo y va a ser de hecho la primera
y única vez que utilicemos un filtro aquí, vamos a crear una nueva capa, tomar un pincel al 100% de dureza y utilizar el color negro puro, digamos, no, demasiado grande, un tamaño así. Luego vamos a modificar la forma a manera de que parezca una sombra dura de la pokebola. Sí, algo así. Después vamos a ir a filtro, desenfoque de movimiento. Vamos a elegir 180 grados para que quede horizontal el desenfoque. Va a ir como difuminándolo hacia los lados. Y después filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Y ese es donde se pone más interesante. Aquí ya depende de cómo sientan ustedes que es el grado correcto. Yo creo que ahí está bien. Lo voy a bajar un poco. Y con el borrador y un pincel sin dureza voy a borrar un poco de la intensidad de la sombra hacia los lados. Y quizá bajar un poco la opacidad. Algo así. Y por último agregar una capa debajo de todas estas capas de pasto y de hojas. Y voy a rellenar con un azul. Voy a tomar el borrador con baja opacidad, no, con baja dureza. Y puedo bajar la opacidad también. Y pasarlo a manera de que quede alguna sensación de un cielo o un paisaje, que fue lo que hice acá también. Sí. Y para la profundidad, para beneficio de la profundidad, también agregué un poco más de pasto encima de la pokebola esta vez. Acá podemos crear una nueva capa, tomar el pincel de pasto de nuevo, elegir de nuevo dos colores verdes y pasarlo así, digamos. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el tutorial y que se diviertan haciendo la pokebola.